Mi nombre es Marco Antonio Terrañi, soy profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Litoral, egresado de esa universidad hace ya mucho tiempo. Desde entonces ejerzo mi profesión de abogado y también soy docente de esta y de otras universidades. Mi gusto por el derecho obviamente me hace reflexionar, investigar, publicar. Y entre otras cosas, soy doctor de esta universidad, doctor de la Universidad de Buenos Aires y doctor de la Universidad Complutense de Madrid. Quiere decir que he exagerado un poco en el estudio. Voy a hacer una presentación del programa de Derecho Penal que utiliza nuestra facultad. Este programa es un programa interesante, es un programa actualizado, contiene información sobre las corrientes contemporáneas de la doctrina penal y trata que los estudiantes de Derecho, ya sean bachillerato o la carrera de abogacía, tengan nociones precisas sobre qué significa el derecho penal, cómo se aplica, qué es la dogmática, que en definitiva representa la interpretación científica del derecho positivo vigente. Quienes accedan al programa verán que está dividido en varios índices temáticos. Y el primer tema, que se divide a su vez en distintas lecciones, se refiere a los conceptos fundamentales del derecho penal. Entonces podemos empezar por allí. Podemos empezar a ver que el programa trata no solamente el aspecto dogmático, sino también el sentido sociológico del derecho penal, por qué funciona el sistema penal, por qué el sistema penal es un sistema de control social, trata de que la vida de la comunidad se desarrolle con armonía. Como se podrá ver, el derecho penal tiene distintas funciones y, según el programa, uno debería analizar si se orienta a la tutela de los bienes jurídicos o de valores éticos, sociales y o de la validez de la norma. Hay entonces tres alternativas que se dan, que pueden combinarse también, pero para lo que a mí respecta, mi opinión sobre el derecho penal, yo estoy absolutamente convencido, como no podría ser de otra manera, que el derecho penal en nuestro país tiene que estar fundado en las normas constitucionales. Y las normas constitucionales, como lo diré un poquito más adelante, parten de la idea de que solamente el Estado puede intervenir, como lo dice el artículo 19, cuando las acciones dejen de ser privadas. Las acciones privadas de los hombres, dice esa norma, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, salvo los casos en que estén en cuestionamiento el orden, la moral pública o las acciones perjudiquen a terceros. Voy a referirme ahora, continuando y retomando la idea anterior, a la función del derecho penal conforme a ese precepto de la Constitución. Si no hay afectación del orden, de la moral pública o de los derechos del tercero, no puede intervenir el Estado. Consiguientemente, el derecho penal de nuestro país tiene que limitarse a aquellos casos previstos por la Constitución. No puede defender exclusivamente valores éticos sociales. Justamente el artículo 19 hace la diferencia entre moral y derecho. Hay una cuestión histórica respecto de este artículo. Se dice que en la noche del 29 de abril de 1853, en esta ciudad de Santa Fe, 2 días antes de sancionarse la Constitución, uno de los convencionales constituyentes, que fue Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, general, advirtió que este artículo estaba mal redactado porque decía
que el Estado no podía intervenir, salvo en aquello que afectaba al orden y a la moral, al orden público y a la moral, o perjudicase a un tercero. Entonces, él se dio cuenta que si esa norma quedaba redactada de esa manera, no había diferencia entre derecho y moral. Y por eso le agregó, y así está el texto de la Constitución, que la moral a que podía el Estado acceder en su caso no es la moral individual, sino la moral pública. En este sentido, y también yendo a cuestiones contemporáneas, hay una corriente doctrinaria que ha tenido en la Argentina bastante difusión, tiene bastante difusión, porque los profesores alemanes que la enseñan difunden a su vez a través de sus discípulos sus ideas, y sostiene esta corriente que el derecho penal lo que hace, o lo que debe hacer, es sostener la validez de la norma. Mi opinión es absolutamente contraria a esa idea. Repito, para mí el derecho penal solamente puede intervenir cuando está afectado el orden público, la moral pública o las acciones perjudiquen a un tercero. Entonces, ¿a qué se dedica el derecho penal? ¿Cuál es la función del derecho penal? A mi entender, la función del derecho penal es limitar el poder represivo del Estado. Como todos sabemos, por haberlo estudiado, leído, por conocerlo personalmente en algunos casos, el Estado tiene un poder inmenso y depende de cómo se lo ejercite, también cómo serán los mandamientos que el Estado le impone a sus súbditos. En nuestro caso, la función del Estado la función del derecho penal es limitar el poder del Estado. Limitar el poder del Estado a esos aspectos constitucionales a los cuales me referí. Como todos sabemos, vivimos en una sociedad moderna, compleja. Cada vez hay una sensación de mayor inseguridad. Los delitos aumentan en ciertos órdenes y en cierto tipo de comportamientos realmente peligrosos y agraviantes a los derechos ajenos. Pero, no obstante esta situación que es indudable, el derecho penal aparece luego de que el conflicto se desate y a los efectos de introducir una idea de justicia en esta convivencia alterada por un comportamiento agresivo. Esto significa, en otros términos, que el poder del Estado no es absoluto, no solamente en cuanto a decir cuáles son las conductas que realmente merecen castigo, sino también a imponer un castigo que no sea excesivo y que tenga en cuenta las características del hombre, que por supuesto es falible. Con esto estoy también pensando en que las penas no pueden ser crueles, las penas no pueden afectar al cuerpo, no pueden afectar a los valores fundamentales del individuo, y eso también lo dice la Constitución. Voy entonces ahora a hacer un rápido examen de cuáles son las áreas de la legislación penal. La legislación penal, como decía hace un ratito, se integra por los principios constitucionales